Listo. Bueno, buena tarde para todos. Vamos a iniciar hoy con nuestra segunda sesión y vamos a hablar sobre el próximo producto que se va a desarrollar, Dios mediante, de hoy en ocho, si no estoy mal. Hoy pues vamos a dedicarnos a hablar de ese producto en el cual es muy fácil porque ustedes deben ingresar a esta hora, por ahí tipo 6:15, van a ingresar a la plataforma, se les va a habilitar, eh, presentar ese producto que es más que todo 10 preguntitas, 10 preguntitas desde un enfoque de las pruebas Saber 11, casi todas es así, sean para esas, sean cuando ustedes vayan a graduar, todo el enfoque gira en torno a lo mismo, sino que para llegar allá y para poder responder de una manera mejor y acertada, pues hay que conocer muchos aspectos que están relacionados con el arte de leer. Y no solamente con el arte de leer, porque fuera leer, vaya y venga. El problema es el arte de comprender. Y en eso, pues a veces nos equivocamos y nos cuesta mucho, pero mucho trabajo. Entonces, en la jornada de hoy, pues vamos a hacer una serie de ejercicios, pero también, obvio, la teoría tiene que estar presente, pero la vamos a mirar de una manera, de una forma más dinámica. Por eso, pues yo les sugiero que vayamos abordando este material, que si no lo han leído, el material de apoyo, los textos, el material de apoyo uno, el texto de comprensión lectora, y me gustaría que alguno de ustedes me apoyaran en la lectura como tal. Simplemente es una lectura guiada. eh, pues son muchísimas las páginas, son 17, pero hay un video que prácticamente resume todo eso. Lo otro que podríamos hacer es tener este documento ahí a la mano, eh, ver el video, un video que junto con los dos materiales que les envié, eh, se resume todo y de ahí pues podemos de pronto sacar unas cositas e interpretar lo que vamos a necesitar. Entonces, no sé, este es el texto un poco más extenso, el de leer. Ya los otros dos, que es el que yo les envié, que lo construí yo incluso con base, como haciendo un breve resumen de todo esto, para que ustedes lo tengan ahí. Entonces me cuentan para dónde nos vamos. Si nos vamos para el video y luego podemos hacer la lectura o viceversa. No más diga. Bueno, nos vamos para el video. Listo, vamos a ver dos videos. Nos vamos para el primer video, al texto que yo les compartí, perdón. Bueno, acá hay unos ejercicios de comprensión lectora. Este texto, continuos y discontinuos, ese le envié un enlace para que lo observen en Canva porque por el peso no me dejó eh, adjuntarlo al correo, ¿sí? De la página de Colombia Aprende. Entonces, porque sí o sí nosotros cuando nos enfrentemos a una pregunta tenemos que, en esos 2 minutos que tenemos como tiempo, tenemos que mirar qué tipo de texto es. ¿Por qué? Porque los textos se abordan desde el tipo o la clase a la que pertenece. No es lo mismo observar un texto continuo que un texto discontinuo. Cada uno tiene sus particularidades, sus generalidades, y entonces, si usted me dice, este es un texto continuo narrativo, entonces uno se, bueno, ¿y los textos continuos narrativos qué tienen? Pues es como cuando veíamos en el colegio que estaban los cuentos, los mitos, las leyendas, todos esos tipos de textos, ya sabemos cuál es su estructura. Y la estructura es que se inicia, nudo y desenlace, ¿sí? Y desde ahí de pronto se abordan las preguntas. Eso en los textos continuos. Y en los textos discontinuos no tienen una obligatoriedad de leerlos de izquierda a derecha, sino que lo podemos tomar como el recibo de la luz, por ejemplo, o una tabla estadística. Esos son, ¿sí? No es lo mismo leer estos acá, ¿cierto? Que son los
los textos discontinuos que los textos continuos como tal. Esta imagen que ustedes ven acá es una de las que ha salido muchas veces en el ICFES. Esta imagen ha salido cualquier cantidad ¿de qué? De veces. Entonces, ¿cuál de las siguientes nos describe mejor la caricatura? Entonces, acá pues vamos a hablar un poquitico sobre eso. Bueno, vamos a ver entonces dos videos. El primero está en, en YouTube. Espérenme un momentico, voy para allá. Que se llama El viaje del lector. Leer no es solo pasar los ojos por unas cuantas. Este video, para que ustedes, y les voy a dar tips. Este video, yo lo hice con IA, claro que sí. Me encanta la IA, para mí la IA no es un peligro, ha sido una ayuda fundamental en todos estos procesos. Y yo les subí, les voy a enseñar para cuando ustedes de pronto, no sé ustedes qué, cómo sea su método de aprendizaje. A veces somos más auditivos, más visuales, ¿cierto? O a veces somos de copiar, de resaltar, ¿sí? Ana, yo nunca tomo lista, ni siquiera nunca me han dicho que tome lista, no se Ay, preocupe. qué pena, profe. Es que apenas llegué y pensé que me había perdido de algo, de la lista y así. Entonces, No, 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 estamos acá dando el contexto. Esto, bueno, entonces ahora le voy a decir cómo fue que yo hice ese video para que ustedes, cuando tengan un texto grande que ustedes quieran agilizar, que quiere que se lo resuma y de pronto para que ustedes puedan escuchar, eso sí, o sea, más de 7 minutos no tiene el video. Entonces va a ver que usted sí necesitamos hacer una lectura muy general, pero en el video, pues nos resumen las cosas, como dice resumen, y esta plataforma que es de Notebook nos ayuda muchísimo. Yo ahí hago los videos, las preguntas que vamos a ver del video, él me las hizo, pero la parte de la fuente con que yo alimento, ¿sí? No, no es como escribir el prompt en inteligencia, en chat GPT o en Gemini, deme un... No, no, yo le doy mi material y con base en el material es que me elabora lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pero más adelante le explico para que ustedes puedan hacer unas cosas muy buenas en eso. Bueno, entonces vámonos para el viaje lector, se llama así y así me lo titulo como tal. Voy a expandirlo, me dicen si está bien el audio y empezamos. cuantas palabras en una página. Leer no es solo pasar los ojos por unas cuantas palabras en una página. No, no. Es un viaje, una auténtica exploración. Y hoy lo que vamos a hacer es desplegar el mapa para convertirnos en unos exploradores de textos de primera. ¿Todo listo? Pues comienza la expedición. Uf, ¿a que sí? Es una sensación súper frustrante y seguro que nos ha pasado a todos alguna vez. Lees y lees y al final de la página, nada. Cero. Como si las palabras resbalaran por la mente sin dejar ni una sola marca. Pero ojo, que nadie se alarme. La buena noticia es que esto tiene solución y es mucho más sencillo de lo que parece. Así que esta es la hoja de ruta de nuestro viaje de hoy. Primero vamos a ver el proceso de leer como lo que es, algo activo con tres fases clave. Luego nos sumergiremos en los niveles de comprensión, veremos estrategias concretas para ir más a fondo y distinguiremos entre distintos tipos de texto. Todo esto para llegar a la meta, la lectura crítica. Venga, vamos al lío. Para entender de verdad lo que se lee hay que seguir un proceso, un método. No es magia, es estructura. Y la clave, la gran clave, es entender que la lectura de verdad tiene un antes, un durante y, muy importante, un después. Mirad, aquí está. Estas tres etapas son la base de todo, el esqueleto. Los que leen muy bien lo hacen casi sin pensar, de forma intuitiva. Nuestro objetivo hoy es hacerlas conscientes. ¿Para qué? Pues para entrenar la mente y sacarle todo el jugo a cualquier texto que se nos ponga por delante. ¿Vale? El antes. Antes de lanzarse de cabeza a la primera frase, hay que pararse un segundo. Preguntarse, a ver, ¿para qué estoy leyendo esto? ¿Es por placer? ¿Para estudiar? ¿Para informarme? Esto lo cambia todo. Luego hay que rebuscar en la memoria. ¿Qué sé ya de este tema? Y por último, echar un vistazo al formato. ¿Es un cuento? ¿Un informe lleno de datos? Preparar el terreno, vamos. Ahora sí, el durante. Aquí es donde empieza la acción. Leer no es escuchar un monólogo del autor, que va, es un diálogo. Hay que ser activos, subrayar, buscar esa palabra que no entendemos y sobre todo encontrar la idea principal de cada párrafo, su corazón.
apuntar cosas en el margen, hacer preguntas. Es como estar charlando cara a cara con el texto. Y ojo, que el viaje no termina con el punto y final. Para nada. La comprensión de verdad, la que se queda, se construye después. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo un resumen con nuestras propias palabras o un esquema. Es el momento de pensar, a ver, ¿qué opino yo de esto? Y de conectar esa información nueva con todo lo que ya sabíamos antes. Ahí es cuando todo encaja. Muy bien, ya tenemos el proceso. Ahora vamos a ver los niveles de profundidad. Porque claro, comprender un texto es como bucear. Podemos quedarnos chapoteando en la superficie o podemos bajar hasta el fondo para encontrar los tesoros que esconde. El primer nivel, el más básico, es la comprensión literal. Es sencillamente entender lo que pone. La información que está ahí, a la vista. Es reconocer quién, qué, cuándo, dónde. Si esto fuera una investigación policial, sería recoger las pruebas tal y como están en la escena del crimen, sin interpretar, solo recoger datos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La comprensión inferencial. Esto ya es el arte de leer entre líneas. Porque los textos casi nunca lo dicen todo. Hay que deducir, interpretar el subtexto, pillar las indirectas. Es el momento de empezar a conectar las pistas, de ver esos patrones que no son tan obvios. Y con esto llegamos a la cima de la montaña, la lectura crítica. Aquí ya no solo se entiende el texto, sino que se es capaz de juzgarlo, de preguntarse, ¿esta información es de fiar? ¿Qué intención tiene el autor? En este nivel, el lector toma partido, acepta o rechaza las ideas, pero, y esto es lo importante, siempre con argumentos sólidos. Es, volviendo al símil, resolver el caso y presentar las pruebas. Perfecto. ¿Y cómo se sube por esos niveles? Pues no es por arte de magia, claro. Es con herramientas, con estrategias concretas. Así que vamos a abrir nuestra caja de herramientas y ver qué tenemos dentro. Me encanta esta frase. Es tan simple y tan potente a la vez. De nada sirve tener un martillo si no lo usas para clavar. Pues con la lectura, igual. La clave de todo esto es usar estas herramientas, aplicarlas de forma consciente cada vez que leemos. Venga, aquí la tenemos, nuestra caja de herramientas básicas. Primero, el paratexto, o sea, el título, las fotos, quién es el autor, todo lo que rodea al texto. Segundo, leerlo al menos dos veces. Una primera pasada para la idea general y una segunda, más lenta, para los detalles. Tercero, subrayar. Clásico pero efectivo. Cuarto, intentar adivinar el significado de palabras que no conocemos por el contexto. Y quinto, lo que ya hemos dicho, dialogar con el texto, preguntarle cosas. A ver, una cosa importante, no todos los textos son iguales. No se lee igual una novela que un gráfico del tiempo, ¿verdad? Entender la diferencia entre textos continuos y discontinuos es fundamental para saber cómo atacar cada uno. Aquí se ve perfectamente la diferencia. Los textos continuos son los de toda la vida, novelas, artículos, se leen de principio a fin, en orden, la historia avanza. En cambio, los discontinuos son otra cosa, un mapa, una infografía, una factura de la luz. Ahí no hay un principio y un fin claros. La lectura no es lineal, hay que saltar de un sitio a otro, interpretar cómo se relacionan los dibujos, los números, las palabras. Este ejemplo de Kino es buenísimo. Para entender el chiste o la crítica, no vale solo con leer el pie de foto. Hay que mirar la cara de los personajes, la escena del ángel ahí tirado, el papel de los periodistas. Hay que procesarlo todo a la vez. Es un ejemplo perfecto de cómo en los textos discontinuos la lectura no lineal y sobre todo la inferencia son absolutamente cruciales. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al destino final de nuestro viaje. Hemos visto el proceso, los niveles de profundidad y las herramientas. Todo esto nos lleva como un embudo a un único y poderosísimo objetivo. Exacto. La maestría lectora no es una cosa, es la combinación de todo. Es como un director de orquesta que hace que todos los instrumentos suenen en armonía. Es saber qué hacer antes, durante y después. Es ser capaz de moverse con soltura entre lo literal, lo inferencial y lo crítico. Y es saber qué herramientas sacar de la caja para cada texto. Ser un lector crítico, al final, es ser un pensador independiente. Es dejar de tragarse la información sin más y empezar a evaluarla. Hacerse estas preguntas transforma la lectura. Ya no es un simple acto de consumir información, es un acto de crear conocimiento, de formar un juicio propio. Y ahora la pregunta queda en el aire. La lectura es un músculo y como todos los músculos se fortalece con el entrenamiento. Cada texto, da igual que sea una noticia en el móvil, un correo del trabajo o el prospecto de un medicamento, es una oportunidad para poner todo esto en práctica y así, poco a poco, entender mucho mejor el mundo que nos rodea. Bueno, muy completo el resumen.
¿Y quién creyera que ahí están tres fuentes? Yo la voy a mostrar acá. Cuando ustedes quieran hacer, vayan a esto que llama Notebook y aquí yo que subí el material, ustedes lo pueden observar acá. Añaden las fuentes. La fuente es el material. Usted puede hacer una investigación y todo y suben acá. Entonces, el PDF que yo les envié de textos continuos y discontinuos lo subí. El material de apoyo uno que nos dio la universidad también está acá. Y el material que les envié como adjunto a través del correo Estrategias de Comprensión Lectora. Con esas tres fuentes, usted se puede ir acá a la derecha y usted le puede pedir resumen de video y se lo desarrolla. Usted le puede decir, regáleme, hágame una presentación, resumen de como de un podcast a partir de las fuentes, hágame un cuestionario que ya no lo hizo para ustedes, una infografía, una tabla de datos. Pero sí es que es diferente a que yo me vaya y le diga, hágame. No, porque aquí ya ustedes tienen que tener las fuentes, tienen que tener el material. Por eso, pues es una bonita arma por si ustedes requieren, incluso para los trabajos escolares de sus hijos y todo, también lo pueden hacer. Entonces, ese es el viaje del lector. Y yo les dije, bueno, hagamos acá, bueno, aquí eso sí vota como cositas en inglés. Cuando yo les dije que hacer la presentación, ¿sí? Y mire, acá la bota, arquitectura de la lectura estratégica, de la codificación visual a la comprensión crítica en la educación superior. Entonces, eh, me dice acá que microestructura, los textos siempre tienen una microestructura, una macroestructura y una superestructura. Y esa información es la que nos dio la UIS. Esta información es de ese documento. ¿Qué encontramos en un texto cuando hablamos de la microestructura? Pues de las ideas principales a nivel de oración, las relaciones semánticas que se llevan a cabo entre ellas. Cuando hablamos de macro, contenido general y sentido global, secuencia lógica de oraciones, ¿sí? Así que acabamos de lo mínimo a lo máximo. Y cuando hablamos de superestructura, es la organización ya formal de todo el texto, define qué tipo de texto es, qué intención tiene el autor. Entonces, un texto no es una suma de oraciones, es un sistema con cierre semántico. Cuando escuchen ese término de semántico, tiene que ver con el significado, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta arquitectura textual, todo esto es un texto, todo esto que está acá es la macroestructura, pero dentro de esta macro está la micro y está, perdón, la superestructura, pero está la micro, está la macro y está la superestructura. De lo micro que es lo mínimo, que tiene un párrafo, que tiene un texto, lo mínimo, por eso llama micro, son las oraciones. ¿Y qué es una oración? Pues que tiene sujeto y predicado, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de, de una frase a una oración. Las frases no llevan verbos, una oración sí. Y los párrafos o los textos están conformados por varias oraciones, ¿cierto? Y ellas oraciones que tienen sujeto y predicado, que en el predicado podemos encontrar el verbo y los adverbios, que en el sujeto están los artículos, están los sustantivos y en ocasiones también están los adjetivos, ¿sí? Entonces, aquí, entonces si yo voy uniendo varias oraciones, ya voy formando un párrafo y si sigo haciendo y sigo haciendo, ya voy a armar algo más grande que es una superestructura, ¿sí? Entonces, por eso dice que el texto no es que sea una suma de oración, es un sistema con un cierre semántico. Bueno. Acá retomamos los textos continuos, ya sabemos, es una lectura lineal, progresiva y secuencial, unida por nexos lógicos y sintácticos. Nosotros hay que entrar en juego todo lo que tiene que ver con la gramática, que nos permite unir una oración con otra. Entonces ahí entran que las conjunciones, las preposiciones, ¿sí?
textos continuos. De izquierda a derecha, nosotros vamos leyendo y tiene un inicio y un desenlace. Y los textos discontinuos, que no es una lectura así lineal, requiere una interpretación global. Ustedes cuando cogen y llegan el recibo de la luz, del agua, usted dice, bueno, meche, vamos a interpretar cuándo fue que mes gastamos más, agua, menos agua, cuánto se subió, cuánto disminuyó, ¿cierto? Entonces, es esa lectura que nosotros hacemos con los textos discontinuos. Entonces, es una interpretación global, se relaciona y entonces aquí exige síntesis visual, porque pues que estamos viendo aquí un diagrama de barras, una torta, una caricatura, ¿sí? Entonces, diferentes arquitecturas textuales requieren diferentes estrategias de navegación mental. No podemos abordar los textos de la misma manera como yo les decía, porque desde su misma estructura hay que abordarlo diferente. Yo no puedo abordar un texto narrativo igual que un texto argumentativo o un texto discontinuo o una historieta, una gráfica. No lo puedo abordar de la misma manera. No se lee de la misma manera. Entonces, acá, ¿qué me habla? El espectro de los textos continuos. Entonces, tenemos el narrativo. Acá, ¿cuál es la intención de los textos narrativos? Pues relatar hechos, estructura base, inicio, nudo, desenlace, formatos, novelas, cuentos, noticias. Hay textos descriptivos. ¿Cuál es la intención? Evocar y detallar. Presentan detalles, formatos, guías, reportajes. En los textos descriptivos abundan los adjetivos. Una buena descripción es cuando yo hago uso de esos adjetivos y la otra persona a través de ello identifica de qué estoy hablando o de quién estoy hablando. Entonces acá la descripción, pues ya la hemos visto ustedes en primaria, por allá vieron que prosopografía, que epopeya, que retrato, no sé si lo recuerdan eso es dentro de la descripción. Instructivo. La intención es explicar cómo hacer. Entonces, acá hay un planteamiento, unos pasos, hay manuales, protocolos. Esos instructivos pues vienen acompañando siempre, todo lo que tenga que ver con tecnología viene en los instructivos. Siempre lo que compremos que para armar, así sea el tendedero, pues trae una instrucción, un paso a paso que yo debo seguir. También eso ahí estamos también interpretando. Argumentativo, que es de nuestro producto número 2. ¿Cuál es la función de los textos argumentativos? Persuadir y convencer. Y la estructura base de ellos, ¿cuál es? La tesis, los argumentos y la conclusión. Y lo vemos en los ensayos, en las columnas de opinión, en los artículos de opinión. Si yo, por eso, por ejemplo, en estas épocas electorales, los políticos, pues en la parte oral utilizan la argumentación. ¿Y cuál era el objetivo de esa argumentación? Convencernos a nosotros para que votáramos por ellos, ¿sí? El problema es que nosotros no nos podemos quedar con los puntos de vista de esa persona, sino que tenemos que ir más allá, investigar, leer, no dejarnos llevar por lo que digan las redes sociales, sino darnos el tiempo de verdad de indagar para poder hacer una muy buena lección. Y los textos académicos es analizar con rigor científico, marcos, resultados, eso lo vemos en las investigaciones, en los proyectos de grado, cuando ustedes tengan que hacer una tesis, la metodología de la investigación que ustedes van a ver después como materia, van a hacer ese tipo de textos, los van a tener que hacer. Ustedes tienen que hacer una introducción, mirar unos resultados, hacer una conclusión. Entonces, esos son de los artículos científicos o la tesis. Por lo general, la tesis en una investigación, pues uno parte de una hipótesis y a través de esa hipótesis usted desarrolla una serie de pasos que lo van a llevar a corroborar o esa tesis es cierta o está equivocada. Tesis en cuanto en la parte investigativa y no la podemos confundir con la tesis de argumento. ¿Listo? Acá Profe, tesis disculpa, es trabajo. Dime, Viviana. ¿cómo dijiste que se llama como esa materia en la cual se ve esto? Metodología de la investigación. Y nosotros vamos a ver eso también, profe. Claro que sí, así que cuando ustedes la vean, y si le toca con mi querido esposo, que es el que la dicta, espero que se acuerde. Ay, sí, con la profe Elizabeth vimos algo de... Gracias, profe.
Sí, eso lo van a ver en la metodología y eso es lo que es la base de la tesis, ¿sí? Y eso requiere tiempo, eso requiere tiempo. Yo ya llevo, pues estoy terminando mi tesis doctoral y yo hice una investigación desde la gramática con un laboratorio pedagógico con mis compañeros de colegio de primaria y hice una investigación de la forma en cómo nosotros nos enseñaban la gramática a una forma diferente. Porque créanlo o no, mire lo importante que tiene relación con con esto que vamos a hablar de la comprensión lectora, que si nosotros no sabemos qué tipo de palabra contiene una oración, estamos perdidos, porque eso implica la comprensión del texto. Los niños salieron a bailar, ¿sí? Si yo le digo a ustedes los, ¿qué es categoría gramatical tiene los? Un artículo, Un artículo. Niños, Sujeto. niños, no. Estamos hablando de categorías gramaticales. O un sea, identificar sustantivo, qué tipo de palabra es la que conforma esa oración. ¿Qué tipo de palabra? Desde la gramatical. Puede ser, sí es el sujeto, pero cuando estamos haciendo análisis sintáctico de la oración. Pero aquí estamos ¿Será desmembrando la oración. sufijo? No, niños, Descriptivo. no. Ay, cerraron. ¿Sí ve? ¿Sí ve eso? Mejor dicho, ustedes están corroborando mi tesis. Que a nosotros no nos enseñaron puras reglas y no interiorizamos lo de las categorías gramaticales. ¿Recuerdan algo que decía por allá? Son las palabras que nombran personas, animales y cosas. ¿Qué El tipo de sujeto. palabras? No, no. ¿Nombre? Ajá. Pero en la época Ah, mía, pronombre. no. Ay, pues pucha. Oiga, José, profe, nombre, un pero ahorita se le sustantivo, dice nombre. Pero eso, Viviana, en mi época nosotros le llamábamos, lo que dijo Viviana, sustantivos. ¿Sí ve? Entonces, los es un artículo, niños es un sustantivo. Ahora empieza, ¿es un sustantivo común o es un sustantivo propio? Uno común. común, Común. 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 Entonces, los niños salieron. ¿Salieron qué es? Un verbo. una Un Verbo en verbo. acción, un pasado. verbo, Salieron. Exacto. Ah, un Proposición. artículo, sí, sí, ya lo dijeron. Una preposición. Yo, a mí, Ah, de mis profesores de primaria me las enseñó tan bien que yo a esta edad, a los 60 y ya voy a cumplir Dios mediante, me las sé toditas. Yo me las sé así. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son todas las preposiciones. Y esas son las que me permiten anidar una oración, una palabra con otra. ¿Sí? ¿Sí ve que los niños salieron a y bailar? Verbo. Verbo. ¿Y en qué tiempo está? Presente. No, señor. Presente continuo. Está en infinitivo. Ustedes recuerdan que cuando veíamos ver dónde se acuerdan, los verbos cuando terminan en ar, er o ir, son verbos en infinitivo. ¿Sí recuerdan eso o no? Y mire que desde ahí, entonces nosotros si no, de mi teoría dentro de mi tesis es esa. Si los niños no discriminan qué categoría presenta cada palabra, desde ahí estamos fallando en la comprensión lectora. Y así sucesivamente. Bueno, estuvo buena la clase de primaria ahorita, Ala. Bueno, ¿qué más dice? Navegación para textos discontinuos, ¿sí? Entonces tenemos gráficos, extracción de información numérica, tubular, eso lo hacemos. Eso lo hacen muchos, yo me quito el sombrero los que manejan Excel, yo a esta hora del partido yo le manejo todo lo que usted quiera, pero Excel no, Dios mío, ese es mi dolor de cabeza. Un mapa, ¿sí? Una decodificación de relaciones espaciales, distancias, por ejemplo, cuando ustedes van en el carro, van de viaje, colocan el mapa de Google Maps o cualquier otra plataforma, ¿sí? Que tampoco nos podemos confiar mucho de ella, ¿oyeron? Porque mira que hubo un caso de donde en Brasil
una familia, una pareja, iban para un determinado lugar y colocaron la aplicación, que no sé cómo se pronuncia, creo que es Waze o Waze, algo así, y los llevaron a una favela. Y ellos se dejaron guiar por toda la aplicación. Pero resulta y pasa que esa favela no era de personas, ay Dios mío, de narcotráfico. Y el señor tenía una cara así como de ser agente de la policía o investigador o algo. Y cuando tan pronto llegaron a la favela, los cogieron a tiros y mataron a su esposa ahí. Eso no es un chisme, no es mentira, es verdad. Lean por ahí. Entonces, mire que la tecnología también a veces nos permite equivocarnos. Por eso a veces cuando nosotros entramos al chat GPT o a Gemini, entonces dice que verifique, que no es un error. Ahora, cuando más adelante veamos nosotros cómo usar la inteligencia artificial a favor nuestro para búsqueda de información y cómo corroborar que sea cierta, pues eso nos va a servir también mucho de aquí para adelante. Los cómics, que es lo que más abunda en las pruebas lectoras, ¿sí? Este cómic usted lo tienen en el, en el enlace que yo les envié de Canva, ahí está este que sale en el IPE, ¿cierto? Acá hay unas palabras que no me acuerdo, acá no la leo muy bien, pero también es una sucesión ahí de ilustraciones. Uno tiene que mirar, como decía en el video, el lenguaje no verbal. Resulta y pasa que el lenguaje verbal también, el no verbal también se lee. En ocasiones yo leo ese lenguaje no verbal en mis estudiantes cuando llegan, yo les digo, usted no está bien hoy, ¿usted qué tiene? No, nada, profesora, ¿cómo que no? Usted no llegó igual. En cuanto a, por ejemplo, la mirada, en cuanto a la posición postural, todo se puede leer. Incluso en las entrevistas de trabajo, a ustedes remiran eso, todo el lenguaje no verbal, cómo se sienta, cómo coloca las manos, cómo coloca los pies. Si usted cuando están preguntando, usted responde y mira a la persona a los ojos y no las mira, o usted desvía la mirada, bueno, todo eso se lee, ¿cierto? Y entonces en este tipo de gráficos, en los cómics, nos toca leer todo. Depende de la pregunta que ahora la vamos a revisar bien. Entonces hay que mirar el gesto de las personas, los ojos, las manos, todo se lee en tipo de textos discontinuos. El ciclo de la ingeniería de la comprensión lectora. Entonces, ahí vamos a retomar. Nosotros por lo general nunca hacemos un antes. Estamos en un durante y de pronto un después. Nosotros nos quedamos solamente aquí, ¿sí? Pero uno dice antes leer, cuando dice acá leer el paratexto, que es lo que yo les voy a decir. Cuando no hablamos del paratexto recuerdan que por ejemplo si hay imágenes, hay un pie de foto, eso se llama paratexto. Se llama paratexto porque está al lado del texto o al margen del texto, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que mirar eso, la información que está ahí. Termina un texto y en la parte final, con letra más pequeña, dice tomado de, dan el nombre del autor, dan el nombre de la editorial o el año. Eso es para texto. Todo lo que no está como inmerso dentro del texto, pero que llegado el caso, de ahí sacan preguntas el ICFES. Y no, a veces no leemos todo eso del paratexto. ¿Cierto? ¿Qué tal vez tenemos que mirar? Ah, yo miro este texto y yo digo, ay, ¿qué tipología es? Ay, si es un texto narrativo, es un texto argumentativo, ¿qué tipo de texto es? Eh, ¿Es científico? ¿Ya? El propósito, por lo general, no, nosotros si nos sentamos a leer, pues no sé si ustedes, de pronto el libro que nos guste, nosotros tenemos el propósito porque nos llama la atención, porque me lo recomendaron, me dijeron que ahí me iban a limpiar el corazón y nada, bueno, me iba a quitar la chakra del mantra y todo lo demás. Entonces uno tiene como un objetivo, pero regularmente lo que leemos es porque sí o sí nos toca, porque es nuestra función, nuestra labor, o porque nos obligan, dicen los pelados. Estoy yo aquí leyendo obligado, ¿sí? Esto es el antes. Y durante, pues nosotros tenemos que hacer una lectura doble. Nos sentamos con un texto, hacemos un barrido, ¿sí? Y luego hacemos una lectura más profunda. Pues en el ICFES no podemos sacar diccionario, entonces nosotros tenemos que hacer una deducción léxica.
¿Y qué pasa con esas palabras? Entonces nosotros dentro del mismo texto tenemos que tratar de darle el significado a ese término que de pronto nos parezca muy desconocido. Entonces uno mira las palabras que están alrededor de ella, de ese término, y tratamos de deducir. Yo por lo general, ¿qué hago? A veces esa palabra se me asemeja a algo de la cotidianidad y entonces yo aprendo a darle el significado desde esa perspectiva. No todos tienen esa facilidad, ¿no? Pero eso es una estrategia. A no ser que usted pueda descomponer la palabra y diga viene del prefijo tal y del sufijo tal, pues eso sería maravilloso. Identificar ideas principales. Eso también nos cuesta trabajo. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuándo es una idea principal? Pues cuando si yo la retiro del texto, mi texto pierde totalmente la coherencia y la cohesión, ¿sí? Y usted cuando se le quita una pieza, un engranaje a algo, usted la quita y dejó de funcionar, digo, uy, fue máquina. Le quité lo más importante y dejó de funcionar. Pero si usted a eso le quitó otra piecita, pero ella siguió eh, su recorrido normal, pues usted dice, ah, no era tan principal. Entonces puede ser una idea secundaria, ¿sí? Esa es la diferencia. Si yo omito ideas principales, el texto va a perder toda coherencia. ¿Listo? Y luego, pues en la reconstrucción de lo que se ha leído, pues uno hace mapas, resúmenes, una valoración crítica, una formulación de juicios. Y aquí, pues hagan uso, a mí me gusta mucho hacer los mapas mentales. Pueden hacer cuadros sinópticos, pueden hacer mapas mentales. Van a Notebook y les dice que le hagas un resumen, que le saquen preguntas, ustedes responden, ¿sí? Pueden valorar también críticamente, formular juicios desde la lectura como tal. El ciclo de supresión lectora. Entonces, todo texto, todos de los textos, vienen tres competencias: la literal, la inferencial y la crítica. Infortunadamente, para muchos de ustedes y para los estudiantes, el ICFES lo que menos pregunta es las de nivel literal. ¿Qué es literal? Pues la respuesta está ahí en el texto. Los niños jugaron con el balón amarillo. ¿Con qué jugaron los niños? Con el balón amarillo. ¿Sí? Esa es la pregunta literal que se encuentra dentro del texto. El siguiente nivel, que es el que más abunda en las pruebas, es el inferencial. Entonces, aquí, ¿qué requiere de nosotros? Que hagamos una lectura global del texto. Se infiere, ojo, se infiere, se deduce. No está explícito, está implícito. Entonces ahí es algo como dice acá, secuencias no dichas, causas y efectos invisibles, ¿sí? Y esas sí las que más abundan de manera inferencial. Y el nivel crítico ya es el juicio del texto, eso lo vemos mucho en los textos filosóficos, por eso ahora en la LICPE ya se llama, el LICPE ya antes era lenguaje y filosofía, ahora no, unieron los dos y se llama lectura crítica. Y vienen textos filosóficos, textos narrativos de ambas, ¿sí? Pero el nivel crítico ya exige un proceso mental más avanzado. Evaluación del autor, yo he leído esto, lo relaciono con otros textos, rechaza, fundamenta, desde su propio nivel crítico. La verdadera exigencia académica opera siempre por debajo de la superficie. ¿Sí ven? La exigencia no está en el nivel literal, está aquí, en estas dos competencias, nivel inferencial y el nivel crítico como tal. Profe, disculpa, y para los que no tenemos tan afianzada y esa habilidad, sí, ya sea porque no practicamos mucho, como que por aquí pasó la materia, en nuestro pasado, en nuestra primaria, en nuestro bachillerato, cómo lograr afianzar un poco más, por lo menos la segunda y la tercera de la que vimos ahorita. La segunda y la tercera es hacer ejercicios, leerla. El ICFES tiene sueltos, decimos liberados, muchas cartillas. Es que, mire, prácticamente es retomar lo del grado 11. No sé si ustedes hicieron alguna vez esto, se prepararon con alguna empresa y las empresas tienen todo eso. Entonces, la verdad sí es leer, uno, leer, amar la lectura, porque uno a partir de la lectura se enriquece su vocabulario, una por esa parte.
Dos, usted ya pues desde la lectura, desde la base crítica, desde la tercera competencia, y con base en todo lo que usted ha vivido, usted ya puede hacer un análisis crítico y usted ya puede ir allá más allá, usted ya puede juzgar el texto, ¿cierto? Pero para poder juzgar nosotros el texto, pues tenemos que tener un bagaje cultural, ¿cierto? Un bagaje cultural que nos permita cuestionar, que nos permita emitir juicio. Entonces, eso se gana pues a través de la lectura, eso se gana a través de todo el conocimiento que usted posea frente a. Y no es que el conocimiento de saber ensamblar una camisa, no, más allá de ese saber que se encuentra ahí. Mire, yo recuerdo mucho que mi papá no sabía sino leer y escribir, pero usted se sentaba con mi papá, que en paz descanse, y mi papá le hablaba a usted de todo. ¿Por qué? En esa época había, no sé si todavía lo vendan, habían unos libritos que se llamaban colecciones, si no estoy mal, y hablaban de todo, y él se los leía y leía el periódico y leía todo lo leía. Entonces ahí fueron adquiriendo un gran bagaje cultural que le permitían a usted poderse sentar y ser parte de una muy buena conversación. Porque qué pereza que estén reunidos varios y que uno no pueda sino hacer como los perritos de los taxis, mover solamente la cabeza, aceptando o negando algo. Que usted pueda compartir, que usted pueda dar su punto de vista, todo depende de ese nivel que usted Como tenga de su en, hábito. si usted, si usted quiere avanzar en eso, sí tiene que tomar la lectura como un hábito de leer de todo tipo de texto, de empaparse de todo lo que usted le llama. Y algo muy importante que para mí parece también fundamental es que usted lo que lea lo quiera leer, ¿sí? Miren, recuerden ustedes las lecturas obligadas en el colegio, eso no funcionaba. O presenten, a mí ahora pues me gusta y ver que mis estudiantes lean. Yo lo tomé pensando que a algunos les ha gustado, otros no. Pero mi autor favorito y que, Dios mío, tengo todos los libros de él, es Mario Mendoza. Y ese escritor me encanta, me fascina. Y se los estoy dando así como mis estudiantes de noveno, porque él tiene una saga que se llama El mensajero de Agartha, y esa saga atrapa, la verdad que sí. Entonces, a veces nosotros escogemos libros y ustedes que tienen hijos, mis nietos son felices cuando vamos a Panamericana. Ellos yo les doy el regalo de Navidad, pero ellos saben que sí o sí tienen que escoger un libro. Entonces yo me los llevo para Panamericana, ellos son felices allá en esa parte de Panamericana y van buscando el libro que les llame la atención. Pero uno, infortunadamente, como nos fuimos en el colegio, no sé si ustedes aún todavía tengan, nosotros siempre mirábamos, era la cantidad de hojas que tuviera el libro para poder escoger. Y resulta que ese no mide qué intensidad y qué gusto le puede dar usted a la lectura mirando el número de páginas. No, para eso hay un prólogo. Pues leamos el prólogo. ¿Qué dice sobre gato? ¿Le llama la atención? No, entonces no me busquemos otro. ¿Sí? Entonces es eso, Viviana, y para todos los que quieran incursionar en estos dos niveles, sí necesitamos leer y practicar. No hay otra forma. Gracias. Bueno, esto es lo que yo les decía, imagínense, descomponer la palabra para poder dar el significado, ¿sí? Deshumanizar, y no dice prefijo que modifica, niega, privación, raíz, significado. Pues no, eso así nosotros se nos va a complicar la vida porque no podemos, nosotros nos toca de verdad, es por el contexto definir la palabra como tal, a no ser de verdad que ustedes sean muy buenos y les llame la atención y sepan de eso. De lo contrario, es complicado, ¿ya? eh, la estructura de los párrafos, ¿cierto? Eh, Hay textos deductivos, hay textos inductivos. Entonces, los textos deductivos es cuando usted al inicio está la idea central y de ahí se desarrolla el resto. Es, por ejemplo, el reciclaje es otra forma de querer el planeta. Y entonces usted, de ahí para adelante, usted va escribiendo por qué es otra forma de cuidar el planeta. Entonces, partimos de una idea central que se va fortaleciendo a través. Y en el inductivo es lo contrario. Yo empiezo hablando de las bondades y termino con el
Reciclaje es otra forma de querer el planeta Tierra, pero primero he empezado el hecho de separar las basuras, coma, de no arrojar los papeles a la calle, y yo entonces voy hablando y al final termino con esa frase. Entonces, esto estamos hablando de textos inductivos, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando como de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Y los textos circulares o concéntricos, acá, la idea está diluida en todo el texto y requiere síntesis. Regla de oro. Busca la oración temática. Si la eliminas y el párrafo colapsa, lo que estaba diciendo yo, pierde el sentido, usted ha encontrado la idea principal. El lente de la inferencia. Motivaciones ocultas, causa-efecto, consecuencias no declaradas, operaciones inferenciales, generar hipótesis que tienen que ser en las investigaciones, deducir relaciones de causa-efecto, predecir consecuencias, recuperación léxica, la polisemia. En cuanto a la polisemia, cuando hablamos de poli, ¿sí? Estamos hablando de varios, y semia es de semántica, o sea, varios significados. Nosotros también tenemos que mirar que una palabra dentro del texto, hay palabras que tienen más de 10 significados. Entonces, de acuerdo a cómo esté en el texto, nosotros tenemos que definir o inferir a qué de tantos significados puede estar, se relaciona esa palabra. Un ejemplo sencillo y bobo, ¿cierto? Eh, hay una palabra que es banco. No sé si ustedes la recuerdan, y banco tiene 3 significados, ¿sí? ¿Cuál sería el primer significado de banco? Banco de silla para sentarse. Correcto. Segundo significado, Institución financiera. señora. Entidad bancaria. Entidad bancaria, institución financiera. Y el tercero, ¿no? Banco de peces, ¿sí lo han escuchado? Que es el conjunto que parece un sustantivo colectivo. Banco de peces, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del O de rescate, sangre. o el banco de sangre, va cuatro, exacto. Entonces, de acuerdo como esté la palabra ahí dentro, dentro de ese texto, pues ustedes tienen que deducir por el contexto a qué significado hace referencia, ¿sí? Yo no digo, el banco cerró a las 8 de la tarde, a las 8 a las 8 de la noche, perdón. El banco cerró a las 8 de la noche. Entonces ahí banco, pues ya sabemos a cuál hace referencia, ¿cierto? La palabra banco. ¿Sí ve? Entonces, eso es por contexto, que nosotros podemos definir también las palabras y seguirlas, ¿cierto? Contexto, plano mental, estudio de derecho, ciencia de leche, no hay derecho, no hay razón. Contexto, plano, data. Cohesión textual, la cadena semántica. Entonces acá utilizamos la igualdad, la sinonimia, todo lo que tenga que ver con sinónimos, la generalización, la coocurrencia, la asociación de ideas. Nosotros podemos asociar ideas por contraste, por coordinación, por funcionalidad. Pero de eso no nos vamos a detener porque pues nosotros en el día a día escribimos, hacemos oraciones, pero nosotros no pensamos, ay, acabo de hacer una oración simple. Ay, mire, ay, acabo de escribir una oración compuesta. Ay, no, mire, esta oración es por contraste. No lo hacemos, ¿cierto? Bueno, tampoco nos vamos a desgastar en eso, que eso ya lo vimos por allá en noveno grado. ¿Ya? Anáforas, catáforas son todos los recursos estilísticos que se utilizan, ¿sí? Como para no repetir palabras. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, María preparó el desayuno. En lugar de decir María salió a correr, pues yo reemplazo a María y la reemplazo por un qué. ¿Ella qué viene siendo? ¿Un qué? Un artículo. No, Sujeto. ¿Nombre? no, Pronombre. no. No, mentiras. Sí es un pronombre. Ya acuérdense que los pronombres son yo, tú, él o ella.
Nosotros, vosotros, ellos y ellas. Entonces, para yo no repetir María, pues utilizo el pronombre ella. Cuando yo hago este cambio en la escritura, se llama anáfora, para que no suene como tan repetitivo. ¿Sí ven? Ahora, mecánica de la catáfora. Esto es lo que más me gusta, la flexibilidad, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Dónde está la respuesta? Después de los dos punticos, ¿qué es lo que más le gusta? La La flexibilidad. flexibilidad. ¿Sí ve? Sí, pero Profe, acá una también pregunta. perdón, entra en juego también los signos de puntuación. Señor, En la oración, María preparó el desayuno, ella salió a correr. ¿No la podíamos cambiar por lo menos por María preparó el desayuno y salió a correr? O sea, como claro que para sí lo cambiar puede ese hacer. ella. Sí, también lo puede hacer. Y entonces aquí usted qué hizo uso de algo que eliminó el punto y colocó algo es ahí. Y ahí es una conjunción. ¿Sí ve? Y aquí, esto que usted ve acá, con esa y aquí, ya no son, aquí hay dos oraciones simples. Con esa I es una sola oración compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque hay dos oraciones simples. Porque en cada una hay un verbo, porque hay más de un verbo. Entonces, cuando una oración tiene más de un verbo, ya hablamos de oración compuesta. Claro que sí lo puede hacer así, perfecto, pero esto es para mirar otras opciones, para no estar repitiendo a veces nombres y eso, entonces se puede hacer uso de las anáforas y las catáforas. Los conectores, ya lo vimos, lo acabamos de verla acá con esto, ¿sí? Orden lógico, los conectores son muy importantes. Hay muchos conectores, hay una lista grande, entonces ahí los invito a que ustedes los miren, los cacharreen, que eso también entra entre una buena comprensión en cuanto a la sintaxis. El rol, el crítico, el texto y crítico del lector, que es la parte fundamental, ¿no? El rol, nosotros nos convertimos en un nivel crítico, hablamos del literal, inferencial, crítico, nosotros nos volvemos jueces de ese texto y lo evaluamos, identificamos, cuestionamos. Entonces, en la lectura crítica, el diálogo exige equilibrio. El lector posee la misma autoridad intelectual para cuestionar que el autor para proponer. Entonces, nosotros tenemos que ser críticos frente a toda la información que recibimos. Por eso, cuando ustedes reciban videos virales, tórnense en jueces críticos. No se queden con lo que dice ese video, sino, por ejemplo, vaya e investiguen dónde. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué días una niña de una editorial colocó en su estado algo que habían prohibido, que ya había salido la ley, donde se prohibía rotundamente, pero ya por ley, ¿no? Los celulares en los colegios. Y me causó como intriga esa noticia, y entonces yo me fui y miré el paratexto de esa noticia, ¿sí? Lo importante del paratexto, y resulta que esa noticia no es de aquí de Colombia, era de otro país que no recuerdo ahorita de dónde era. Entonces yo le escribí de una vez a ella, pero eso no es en Colombia, eso es en otro país, sino creo que era como Bolivia, bueno, un país de Centroamérica, si no estoy mal. Entonces, es eso, nosotros nos tenemos que volver críticos frente a todo lo que nos está bombardeando a través de las redes sociales y tomarnos y nosotros hacer nuestro propio juicio a partir de una investigación, de una lectura más profunda. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros ya vamos adquiriendo muchas cosas más para nuestra vida y para nuestra cotidianidad y para poder entablar una muy buena conversación con otra persona, ¿sí? Eso es lo que nos permite. Entonces, antes, durante, después, ¿no? Entonces, la lectura profunda es el diseño constructivo de la comprensión. Antes, el paratexto, rastrea, eso es como la parte así como el camino temporal, síntesis, como todo el proceso. Y mire qué bonitas diapositivas me generó acá ¿no? Notebook, es una herramienta genial. Bueno,
Ahora vamos a ver qué tal ustedes. Entonces, ahora yo les voy a pedir el favor. Yo voy a pasar las preguntas y ustedes, voy a enseñarles, bueno, algo de las preguntas ahora cuando abordemos la primera pregunta. Y ustedes en el chat me van a escribir si la respuesta que ustedes crean, si es A, B, C o D. Vamos a mirar. ¿Listo? Vamos por acá. Yo dije cuestionario. Entonces vamos a mirar el cuestionario. No me pidan pista. Bueno, pidámosle pista acá. Entonces, mire cuando nos enfrentemos a una prueba. Una prueba siempre tiene acá una pregunta, ¿cierto? Esa pregunta se llama enunciado. A veces hay un texto antes, que es el contexto. Nosotros tenemos tres textos que pues ya más o menos hemos hablado de ellos, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y así usted no lo sepa, no se preocupe. Vamos acá a mirar cómo contestar. Entonces, en el link, pues nosotros tenemos claves de respuesta, que son la A, B, C y D. Aquí que tenemos que mirar en el texto todo, en la pregunta, perdón, en el enunciado. Si en este primer enunciado dice, ¿cuál de las siguientes, hoy, esperen porque me salió una pregunta por acá y me tapó, pero déjenme, oigan, pero no me dejó hablar Marlon. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de macroestructura textual según Van Dyck y Kinch? Entonces nosotros tenemos que mirar cuatro, mire, yo en el curso Freifes que yo tengo, siempre les digo a mis estudiantes, nosotros tenemos cuatro opciones de respuesta, pero la verdad solo dos son las que nos sirven. Y yo les puse nombres así como cómicos o jocosos, como para que no se les olvidara. Mire, nosotros tenemos una respuesta loca. Yo digo la loca. La loca es que no tiene nada que ver con la pregunta. En serio. Entonces uno dice eliminado. Y tenemos otra respuesta que es como que lo contrario a lo que se estaba preguntando. Entonces digo, esa tampoco la podemos mirar. Eliminémosla. Y nos quedan dos. De los dos, de las dos, nosotros tenemos que mirar cuál es la pregunta que tiene toda la información y me está respondiendo, perdón, cuál es la respuesta que contiene todo lo que me están preguntando. Entonces ahí siempre vamos a tener por general, o sea, no es que diga el 100%, pero más o menos no es una regla así, pero por lo general, a alguna le falta algo. Entonces a esa que le faltó, yo le escribo y le falta pelo palmón, algo así muy típico de la región de Vélez. Entonces, la otra es la que nos queda, la que me está respondiendo como tal. Entonces, según esta primera pregunta, entonces le damos los enunciados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de macroestructura textual? Si ustedes me pusieron atención, pues yo creo que yo pude haber ayudado para esta respuesta sin haber leído todo el texto como tal. Dice A, se refiere a las relaciones gramaticales entre las palabras que forman una oración individual. B, representa la forma externa y la organización lógica que caracteriza a un tipo de texto específico. C, es el conjunto de reglas ortográficas y de puntuación que rigen la escritura del autor. Y D, constituye la estructura semántica global del texto, dándole un sentido como un todo. Entonces, ustedes ahora sí digan, escríbanme ahí cuál sería la respuesta correcta. Hay 17 personas. Veo 17 respuestas ahí de una. ¿Listo? Bueno, vamos a ver vamos a leer la pista que nos tenía por acá, que no la pidieron, ¿no? Se dejaron llevar por quién fue el Pero, que primero profe, contestó. tú dijiste una palabra que era la que encerraba todo, que era global, ¿sí? Entonces yo creo que por esa la sacamos todos. ¿La sacó? Listo. Pista, relaciones Profe, de concepto. yo contesté, pues yo contesté primero, pero yo la verdad fue o sea, lo que más usted ahorita nos habló fue de estructura semántica global del texto, o sea, eso lo dijo bastantes veces. La verdad la saqué por lógica rápido ahí, por escribir la E, pero fue un volado. Vamos a ver, entonces dice, relaciona este concepto con el corazón, el tema general que permite responder la pregunta de qué trata el texto. Bueno,
Todavía no vamos a ver las respuestas, ¿no? Ahora al final. Segunda pregunta. Ahí se las dejo solitas. En el proceso lector, ¿cuál es la función principal de la etapa antes de la lectura? Oye, eso está muy fácil. Nos quedan las respuestas. Bueno, van 11 respuestas. 12. Son 17. 18, porque acaba de llegar un compañero. 13. 14. Dale tiempo, dándole tiempo. Algo también importante, cuando la pregunta está en singular, la respuesta tiene que estar en singular. Si la pregunta está en plural, la respuesta tiene que estar en plural. Miren el género también, ¿cierto? Masculino, femenino, miren eso también. Bueno, ya tenemos. Siguiente pregunta, 3. Profe, no pusimos el número de la pregunta, ¿no? Así, ya. No, igual así que la vamos a hacer, no se preocupen, ahora que miramos. Ustedes solitos se van a autoevaluar y van a decir, sí, sí, uy, ya me quedó bien o me quedó mal. No problem. Listo, vale. ¿Listo? Bueno, vamos para la cuarta pregunta. Viviana, yo aquí pensando para cómo fortalecer usted, ¿sabe qué puede hacer? Búsquese, por ejemplo, una lectura o algo, un PDF. Usted entra acá a Notebook, sube el PDF y le dice que le haga preguntas y usted así las va desarrollando. Gracias, profe. Entonces busque diferentes, eso sí siempre tiene que subir en un formato PDF, ¿no? ¿Sí? O en Word. Sí, Y señora. ya, usted dice que le elabore las preguntas y usted misma las responde. Y Gracias, ahí profe. está ejercitando. Bueno, vamos para la quinta. Bueno, para Viviana y todo el que quiera desde consejo. Y voy muy rápido, me dicen. Voy a pasar a las 6.
Ay, ay, se me olvida que yo era la que tenía que ir marcando las respuestas. Bueno, ¿listo? Voy para las 7. Pregunta 8. Pregunta 9. Bueno, y pregunta 10. Bueno, listo. Ahora sí vamos a mirar las respuestas. Volver a realizar porque es que me olvidó lo pequeño. En la primera que marco, a ver, cuénteme, A, B, C o D. D. Ah, ustedes marcaron la D. D. Correcto, muy bien. Esto mejor dicho, ya van una de 10. En la segunda, ¿cuál marco? D. La D. ¿D de dedo? D. Sí, señora. Correcto, muy bien. Siguiente. La A, Imposible que... profe. La Sí, A. Esto Ah, argumentativo. Ahí decía. sí, 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 sí. Perfecto. La siguiente. La C, profe, puse yo. Yo también puse la C. ¿Sí? Yo, La ¿También?
Sí Pues sé. vamos a ver. Como no me la sé, Marco la sé. Muy bien. Se dio a cuadros, imágenes, todo lo demás. La siguiente. Ay, eso sí fue lo último. A ver. La de La La D. De La Ámora, acuérdense. Sí, señor. Muy bien. La siguiente. La 6. La A, profe, marqué yo, la coherencia. La A también, Sí. Marta. De ese no profundizamos, pero como hemos hablado tanto La que cuando nosotros mismos, ahí cuando yo le digo que cuando alguien esto habla y sea coherente, nosotros a veces en la vida no somos coherentes porque se supone que uno debe ser coherente entre lo que piensa, lo que habla y lo que hace, ¿sí o no? Eso es ser coherente. Entonces, en un texto, pues esa es la coherencia que hable de un solo tema y la cohesión es la que me permite el uso de los conectores y todo lo demás. Bueno, siguiente. ¿Cuál marcamos? Aquí, ¿qué comprensión estamos fortaleciendo? ¿Cuál inferencial. marca? Diferencial. inferencial. Inferencial, literal. No puede ser, nos quedó mal. Porque aunque se deduce un significado, el análisis de raíces y afijos es una base para el conocimiento explícito y preciso del léxico. Literal. El material indica que perfeccionar el conocimiento de vocabulario y etimologías es clave para mejorar la comprensión literal elemental. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el diccionario. ¿Se acuerdan? Que nosotros podemos hacer dos formas de un término desconocido entre la lectura. Uno, desde este tipo de eso, sabiendo su raíz, su prefijo y eso, o por el contexto. Son las únicas dos formas. No, esta no la entendí, profe, por eso no la contesté. Sea, la Ah, bueno, palabra clave era la etimología, jefe. Profe, esa. perdón. A ver si acuerdan cómo quedó el deductivo, si estaba arribita o abajito. ¿Dónde Yo dije la encontraba la D. idea? La D. Yo dije la Al D. final, vamos a ver. Al Lo Entonces comienzo, me quedó vi, yo mal. puse la vi. al comienzo. Y la B. Deduce, se deduce, el otro porque mire que en el otro usted va hablando, hablando, pero al final, o sea, va induciendo, va llevando y tum, va carameleando, caralando y te, al final le da el garro. Ese es la 9, el paratexto, La B, profe. La La B. B. correcto. B. Al margen de. Y la 10, Esta yo creo, yo contesté la B, pero todos contestaron la C. Mm, La Yo creo C. que me quedó mal Ay, a yo mí. puse la C, interpretar el lenguaje. Ay, menos Me mal. quedó mal a mí, sí. sí, infiere, ¿se acuerda que este es mi siguiente nivel de inferencia? Se infiere, va más allá de lo leído, está entre líneas. Entonces, esto necesita un poquitico más de una competencia. Bueno, mis queridos, ¿cómo la vieron hoy? ¿Bien, mal? ¿Todo Bien, bien, todo bello? bien y bastante Bien, profe. Interesante. importante conocer todo esto y recordar cosas que ya han pasado los años y ya se nos olvidaron realmente, como que uno no desarrollar el hábito de la lectura tan seguido y todo eso. Importante retomar el hábito de la lectura, la verdad que sí. Yo sé que muchas veces nosotros unos son muy buenos para las matemáticas y son más lógicos, ¿cierto? Entonces, eh, por el hemisferio, por los hemisferios, pues uno es más, yo soy más del arte, de la lectura, entonces voy para ese lado, por eso mis matemáticas fueron tan duras, pero igual me las encontré por el camino. Igual ustedes, si son muy lógicos y muy matemáticos, igual la lectura como tal va a estar siempre presente. Desde que nacemos va a estar presente la lectura. Ya no tenemos que aprendernos fórmulas ni nada de eso como en la época que me tocó a mí presentar el ICFES. Ya ustedes todo está ahí. Simplemente es analizar
todo el texto, el contexto y revisar muy bien la pregunta. Y eso es lo que pues vamos a hacer de hoy en 8. Entonces, de hoy en 8 vamos a presentar la prueba en línea. Para los que deseen aquí, pues vamos a usar esta clase para hacerlo. Entonces, si usted como sacó el tiempito, pues de una vez hacemos ese producto. Recuerden que tienen 3 oportunidades y que el sistema les va a dejar la nota más altica. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Profe, entonces voy a profe. la grabación.